No, no, voy a... Precio. No, voy a empezar a grabar, así queda grabado. Y así, como usted quiera. Ay, ahí salió alguien ahí, tratando de quedar bien con el profe. Está muy bien. Bueno, a ver, ¿se está grabando? Sí, se está grabando. Gente, bienvenidos a la 10ª clase de Neuropsicología 2021. Esta es la clase número 10 y hoy es 15, ¿puede ser? Sí, profe, 15 de junio. Bien, 15 de junio. La última clase, lamento decirlo con mucha tristeza, pesar y dolor, la última clase va a ser la próxima clase. El 22 es la última clase. Me pongo muy triste, tengo que superar este momento de duelo. Entonces, martes que viene, última clase. Vamos a ver sistema endocrino. Martes 29, segundo parcial. Segundo parcial. Todo desde donde se llegó, desde donde empezamos después del primer parcial hasta donde lleguemos. ¿Sí? Es poquito, la verdad que es poquito. Son temas grandes, pero es poquito. Así que tienen más chances. Entonces, martes 22 última clase, martes 29 segundo parcial, martes 6 de julio recuperatorios. ¿Cómo van a ser los recuperatorios? Todavía no sabemos. Si orales o choice. Precio. No es integrador entonces, porque escuché bien. Es del último parcial, que no entró en el primero parcial hasta ahora. Muy veloz en su escucha, Víctor, va a ser un buen analista. No, por ahora, no va a ser integrador. Pero todo les será comunicado lo antes posible y de manera fehaciente. ¿Está? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, esperame un segundito. Entonces. No, pero es un... Esperá. No. Repito porque queda grabado, así todo queda grabado todo junto, y ahora te escucho y está todo bien. Martes 22, última clase, clase número 11, sistema endocrino, y si queda cerebelo si no lo vimos hoy. 29, martes 29, segundo parcial, hasta donde lleguemos de lo que vimos desde la clase anterior hasta donde lleguemos. Y el 6, martes 6, recuperatorios. Si son orales, va a ser, bueno, quien dé, si tiene que dar uno, da dos. Si son escritos, o sea, choice, van a tener distintos horarios para los que tengan que o quieran recuperar los dos. ¿Está? Y las notas las tienen enseguida, así que... respecto a si hay algún promedio 680 y entregaron y participaron en clase, etcétera, bueno, podemos llegar a ver si los corregimos a mano, ¿está? Pero eso va a quedar a criterio nuestro y la decisión es inapelable, ¿sí? Si subimos la nota y no están de acuerdo, también es inapelable, ¿está? Bien, ¿quedó claro? ¿Quién? Sí. Bien. ¿Quién no va a estar de acuerdo si le sube la nota? Bueno, qué sé yo. Alguien quería consultar algo. El segundo parcial es choice. No sabemos. O sea, que no es como no sería como, no saben si es como el primero. O es como el primero o es oral. No sabemos. Ah, no, pará. El segundo parcial. Es como el primero, claro, sí. Ah, ok. Sí. No, yo quería saber a ver si habían cambiado.
No, es como el recuperatorio. Me da risa el momento de angustia de Griselda, la estoy viendo. No, es una bomba. Preparamos para Joyce, viene un oral. Yo me tiro No, del balcón. ahora que nos pasamos las preguntas, no es Choice. ¿Qué? No, por favor. Bien. Pero por favor, profesor, ¿qué es lo que está diciendo? Por favor. ¿Qué pregunta nos pasamos? Recuerden ¿Qué es esto, profe? Recuerden que Canvas es una aplicación muy policía, ¿sí? Aparte de muy completa, tiene su costado vigilante. Mientras están dando el parcial, aparece si están cambiando o no pantalla, ¿sí? O sea, si salen de la pantalla del parcial y cambiaron a otra pantalla, aparece. Más vale que no aparece a qué pantalla, por supuesto que no. No vayan a Tinder. Tecnología no tiene, ¿sí? Tanta tecnología incorporada no tiene. Pero sí cambiaron de pantalla. Por lo cual, si yo tengo que redondear la nota, lo voy a tener presente, en serio les digo. Porque dale, si cambiás 10 veces de pantalla para ver un apunte, para contestar un choice y después querés que te suba la nota, y dale, no creo que sea muy lógico, ¿sí? Bueno, me parece bastante coherente lo que estoy diciendo, pero bueno. No te creas que no alcanza el tiempo, sí alcanza, L-U, sí alcanza el tiempo. Bueno, de hecho lo hacen, así que... ¿Se escucha? Sí, se escucha bajito, pero se escucha, sí. No tenemos tantas preguntas, son pocas las que tenemos, no tenemos todas las preguntas. Ah, muy bien, la honestidad, muy bien. Pero, ¿cuántas preguntas eran en total? Tenemos como 20 preguntas, no hacemos nada con eso. Bueno. Bueno, por eso. Como 300. Bueno, por eso, ¿qué son 20 de 300? Nosotros tenemos que laburar con Iris. No, para que no crean que tenemos todas las preguntas. Estudien del libro, les digo otra vez, estudien del libro, precio, libro. ¿Sí? Bueno, pero no tenemos todas las preguntas, profe, no llegamos a sacarle foto a todo. Ya sé que no tienen todas las preguntas, además son preguntas nuevas, les cuento. Por eso laburamos de más. Como explotados que somos, por supuesto, porque tenemos que elaborar mucho más para elaborar preguntas nuevas. Además de eso, sí, vamos a elaborar igual. Además de eso, tengan presente que pregunta, opción A, opción B, opción C, opción D, para uno va ordenada de esa manera, para otro, la misma pregunta va ordenada de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Se entiende. Sí, perfecto, profe. Que se pasen por el WhatsApp del grupo 1B, es 1B para uno, porque para el otro esa pregunta es otra la respuesta. Por el orden, ¿sí? Pero cambia la redacción, pero no cambiaría la respuesta. No, cambia el orden. Pero es al cambiar pedo discutirlo. No, la respuesta es la misma. ¿Te lo preguntan de dos diferentes formas? No, pero te lo preguntan de una forma pidiendo una respuesta y te lo preguntan de otra forma pidiendo otra respuesta. Entonces, ya está. Bueno. No te compliques tanto, no es si se entiende lo que dijo. Bueno, después entre ustedes se explican en el chat del grupo que me contaron. Sí, profe, después explicamos en el grupo, ya está. Bueno, vamos a la clase. Quedó todo claro, me alegro. Encima siguen teniendo feriados. Qué bárbaro. Bueno. Para estudiar más del feriado. Sí, por supuesto. Y bueno, justamente. No se pueden quejar. ¿Soy el único que no sé cuándo es el feriado? Profe, ¿y cómo? El 21, Z. 21. ¿Y cómo sabemos, cómo avisamos quién hace recuperatorio y quién no?
O sea, ¿quién quiere hacer recuperatorio y quién no? Todo su No tiempo. avisás, te conectás y lo haces. Claro. O sea, no tenés que avisar. Si Te lo es va a choice, habilitar la página, según tu nota, seguramente. tal cual, o sea, te Y conectás, va a lo estar haces. por y ya anuncios está. también. ¿Están viendo la... ¿Se ve? Sí, sí, se ve bárbaro. Sí, profe, se ve. Bueno, gente, vamos a empezar con la clase. Como les decía, vamos a ver sistema motor piramidal, sistema extrapiramidal. Sistema motor lo puse como si fuera sistema motor piramidal porque el extrapiramidal tiene otras funciones. Ahora lo vamos a ver. Sistema motor, sistema extrapiramidal y cerebelo. ¿Qué implica esto? Que vamos a ver los famosos núcleos de la base que van a estar implicados en algunos tipos de demencia que son las llamadas demencias subcorticales, de las que hay que hacer el diagnóstico diferencial de las demencias corticales que ya vimos, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el movimiento, con la postura, con el tono muscular. Y las patologías asociadas. Para recordar, simplemente para recordar, cuando vemos sistema nervioso, vemos que hay un sistema nervioso central, que está compuesto, entre otras cosas, por el encéfalo, que está dividido desde un punto de vista funcional y ontogénico en encéfalo, diencéfalo y mesencéfalo, tronco, protuberancia, bulbo, médula, cerebelo. Van recordando, ¿no? Todas estas imágenes son para que vayan recordando seres visuales. La médula con las meninges, las astas de sustancia gris, sustancia blanca alrededor. Los ganglios que son en la periferia, en el sistema nervioso periférico, esto ya es periferia, ¿sí? Porque sale de médula. La sustancia gris en la periferia es ganglio. La sustancia gris en el sistema nervioso central es núcleo, por eso no tienen que decir ganglios de la base, sino núcleos de la base. Por detrás del tronco tenemos el cerebelo, del cual vamos a hablar también hoy. Bien. Y respecto, yo no puedo ver el chat, así que si tienen que hacer preguntas, después voy a habilitar un momento para preguntas, ¿sí? Se lo van anotando, incluso lo anotan en el chat, si les sirve de ayuda a memoria. Entonces, recordamos un corte horizontal de médula, esto lo vimos cuando vimos organización psicomotriz. Las astas de sustancia gris con la interneurona que conecta la información sensitiva y la información motora. Esto lo estoy mencionando nada más que para entrar en tema, ¿sí? Las vías sensitivas, que son ascendentes o aferentes, porque van hacia el sistema nervioso central desde la periferia, donde también hay un entrecruzamiento a cierto nivel medular, por eso las sensaciones son procesadas de manera contralateralmente, y donde hay procesamiento en distintas estaciones. Una de las principales, como vimos la clase pasada, es el tálamo o los tálamos, ¿sí?
Y para la parte motora son vías eferentes porque van desde el sistema nervioso central hacia la periferia, con también el entrecruzamiento de decusación. Por eso lo que se procesa en el sistema nervioso central se efectúa, la acción motora es contralateral. Bien. Cuando hablamos de funciones motoras, hablamos de movimientos voluntarios y eso va a estar procesado por lo que se da en llamar el sistema piramidal. Hablamos también de un sistema extrapiramidal que se encarga de la modulación y automatización de los movimientos. Cuando digo, momento, ahora va. Después van las preguntas. Después van las preguntas porque quiero, si lo hacemos organizado, si nos organizamos vemos todo. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de automatización, imaginen esto. Yo no sé andar en bicicleta. Voy aprendiendo ese movimiento. Llega un momento en que el movimiento me sale de manera automatizada. No es lo mismo que decir un reflejo, por eso hago la aclaración. ¿Sí? Yo estoy manejando. Al principio pienso en cómo hacer los cambios, coordinar con los pedales, etc. ¿Sí? Si no hay caja automática. Bueno, llega un momento que lo automaticé y puedo hacerlo sin pensar en eso mientras voy charlando y escuchando música. ¿Sí? De eso se encarga el sistema extrapiramidal. Y de la modulación. ¿Qué quiere decir modulación? Que va regulando. ¿Qué quiere decir que va regulando? Que va dando en más o en menos. ¿Sí? Como si fuera, ¿cómo se llama? Como si estuviéramos manejando un equipo de sonido. ¿Sí? Un ecualizador. Yo le pongo más grave, más agudo, menos agudo, más volumen. ¿Sí? Bueno, va modulando. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, estoy en una fiesta y pasa una persona que me interesa, yo cambio mi postura, estoy cambiando mi tono muscular, ya que hablaban de Tinder, seguimos con eso. Lo tomamos de inspiración, así se acuerdan más, con esos temas se acuerdan más. Es como contar historias, así se acuerdan más. Entonces, yo tengo cierta postura, cambio mi postura, pasó alguien que me interesa, ¿sí? Cambio mi postura. ¿Qué hice? Modulé mi tono muscular. ¿Quién se encargó? De un tono muscular basal, ¿sí? Que tiene un procesamiento no consciente, pero yo conscientemente lo modulé. ¿Qué estructuras intervinieron? Estructuras del sistema extrapiramidal. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos de modulación y automatización. Coordinación. Yo estoy, bueno, ahora no me están viendo, pero yo estoy alcanzando el termo y llenando el mate con agua, estoy coordinando ciertos movimientos, ¿sí? Ahí actúa el cerebelo, ¿sí? Tono muscular, ya lo vimos, también tiene que ver con las funciones motoras, y los reflejos que también vimos y tienen que ver con las funciones motoras. Es importante tener presente, como vimos cuando vimos organización psicomotriz, que si bien hablamos de funciones motoras, siempre estamos hablando de un feedback, de una retroalimentación con todo el procesamiento sensoperceptivo, porque si yo no tuviera información de cómo alcanzar el termo, o sea, si no actuara lo sensoperceptivo, no podría ejercer la función motora. De hecho, no podría tampoco haber seteado un esquema corporal, ¿sí?
Y también todo lo que en teoría es estrictamente motor, solo en teoría, también está integrado con el sistema límbico, como pudimos ver cuando vimos sistema límbico y como vamos a volver a ver ahora, y también con el sistema reticular. Recuerden, lamentablemente no vamos a poder verlo en este cuatrimestre, el sistema reticular es todo una red de neuronas dispersas por todo el sistema nervioso central que tienen que ver, entre otras cosas, con la atención y con el ciclo de vigilia y sueño, y también intervienen en la integración de acciones motoras. Bien, estructuras involucradas en todo lo que es sistema motor. Médula espinal, que tiene que ver con la transmisión en general, tanto de lo aferente sensoperceptivo como de lo eferente de acción motora, y que participa, por supuesto, en la respuesta refleja. Tronco cerebral, que tiene que ver con integración médulo-cortical, integra como estaciones donde se procesa información entre médula y corteza, y entre cerebelo y corteza, o entre cerebelo, médula y corteza. Corteza motora primaria y corteza motora secundaria, como vimos cuando vimos lóbulo frontal. Ven que lo que vamos viendo siempre es acumulativo. Cerebelo es otra estructura involucrada en lo que es el sistema motor, y el sistema extrapiramidal. Vamos a ver lo que tiene que ver con corteza motora primaria y corteza motora secundaria, y sistema extrapiramidal. Y después vamos a ver cerebelo. Ya hemos visto médula y algún poquito de tronco hemos visto. Casi nada, pero bueno. Entonces, vamos a ver sistema piramidal y extrapiramidal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lóbulo frontal? Que hablábamos de las áreas 4, 6 y 8. Sí, sí. El área 4, el área 4 tiene que ver con la motilidad voluntaria, ¿sí? Con la ejecución consciente y voluntaria de un movimiento, ¿sí? Y se llama también área piramidal o motora primaria, ¿sí? Y en esa región tiene distribución somatotópica, así como el área 3.1.2 tiene el homúnculo sensorial. En el área 4 está lo que se conoce como el homúnculo motor, ¿se acuerdan cuando lo vimos? ¿Sí? Bien, entonces, el área 4 tiene que ver con el procesamiento de toda la motilidad voluntaria, ¿sí? Cuando yo decido ejecutar un movimiento, ¿sí? Y también se llama área piramidal, ¿sí? Y las neuronas involucradas se llaman neuronas piramidales. Son las que hacen sinapsis a partir del área 4, ¿sí? Después tenemos las áreas 6 y 8, ¿sí? Que son las áreas extrapiramidales. El área 6, corteza premotora, que tiene que ver con el control automático del tono muscular, ¿sí? No consciente, con la verificación de acciones, está conectada directamente con los núcleos de la base, recuerden esto, y el área 8, que se encarga de regular los movimientos automáticos de la cabeza y de los ojos principalmente, ¿sí? Son áreas extrapiramidales. ¿Qué otras áreas intervienen en la función motora? Y áreas que tienen que ver con la planificación, ¿sí? Con lo que conocemos como función ejecutiva.
¿sí? Entonces, lóbulo prefrontal, áreas 9 y 10, y órbito frontal, áreas 11, 12 y 13. Pero lo más importante que me interesa que recuerden en este momento es área 4, piramidal, motilidad voluntaria, área 6 y 8, extrapiramidal, motilidad no voluntaria, ¿sí? Procesamiento de movimientos no voluntarios. Bien. Algunas cuestiones de conceptos. Cuando hablamos, que un poco me encargué de comentarles recién, pero lo reitero. Cuando hablamos de movimiento automático, estamos hablando de movimientos automatizados como praxias. No voy a reiterar, igual lo puse porque, no sé, me agarra la cuestión, bueno, la cuestión de cuida, digamos, de malcriarlos. En algún momento puse el concepto de praxias nuevamente, pero ya deberían saber lo que es una praxia. Cuando tengo un esquema de movimientos automatizados, o sea, un esquema de movimientos que ya no necesito pensar cómo realizarlos, eso es una praxia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de movimiento automático es eso, ¿sí? Es una serie de movimientos incorporados y que yo puedo ejecutar, y si bien tengo la decisión consciente de ejecutarlos, una vez que tomé la decisión se van ejecutando. No estoy pensando cómo hacer. Movimiento involuntario es aquel que no puede ser iniciado ni interrumpido voluntariamente. Por ejemplo, hay cierto tono muscular base que es involuntario. ¿Sí? Hay ciertos cambios en el tono muscular, en el sueño fisiológicamente o en un estrés que también son involuntarios. En algunas patologías hay movimientos que son involuntarios, como el temblor de reposo. Los reflejos también son movimientos involuntarios. Entonces, todos esos son ejemplos de movimiento involuntario. ¿Sí? Y cuando hablamos de movimiento autonómico, son aquellos movimientos que están regulados vegetativamente. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos movimientos procesados y regulados por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Por ejemplo, la respiración, por ejemplo, el peristaltismo, ¿sí? Que es la contracción serial y rítmica principalmente del tubo digestivo, no principalmente, del tubo digestivo, ¿sí? Bien, para los que no lo saben. Entonces, eso en cuanto a conceptos. Vamos a hablar de patologías motoras, y cuando hablemos de patologías motoras, recuerden siempre, primero definimos la base neurofuncional, o sea, la neuroanatomía y la función, después la patología y la clínica, y después las consecuencias desde el punto de vista de lo psicológico. Entonces, cuando hablemos de síndromes, vamos a hablar de síndromes piramidales que tienen que ver con todo lo que se está procesando a partir del área 4 hacia toda la vía eferente, ¿sí? Y síndromes extrapiramidales o motores periféricos que tienen que ver con alteraciones del tono muscular y de los movimientos no voluntarios. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Profe. Bien, profe, va al menos. Una pregunta. Nombre y colegio, ya sé quién sos, pero nombre y colegio. Víctor, creo que Piedras. Yo empecé online. Está bien. Sí. La esclerosis múltiple lateral atinge el sistema piramidal y el extrapiramidal, ¿no?
Si tenemos tiempo lo vamos a ver. Ah, ok. Me surgió esa duda. Perdón, gracias. Está en el contenido del programa y está en el libro también. Pero si tenemos tiempo lo vamos a ver. Hay mucho para ver, ¿sí? Y eso es una patología muy particular y quiero ver si puedo llegar a ver cerebelo. Si llegamos a ver todo, hablamos de esclerosis múltiple, ¿sí? Y de esclerosis lateral amiotrófica y todo lo que implica, ¿sí? Bien. Ya saben que no se puede todo en la vida, ¿no? Que existe algo que se llama que el otro no es completo, que el gran otro no es completo, que eso es la castración para la cancha. Saben de eso, ¿no? Sí, bastante. Ok. Todavía no, profe. La CAN se ve en el próximo cuatrimestre. No sé si lo sé, pero lo sentí toda mi vida. En tu cuatrimestre todavía estamos iniciando Freud, el segundo. Bueno, está bien. Bueno, entonces, como les decía, si hablamos de síndromes motores del sistema piramidal, ¿sí? Todo lo que se procesa conscientemente en área 4 y toda la vía eferente, vamos a hablar de parálisis como pérdida de movimiento voluntario, ¿sí? Que tiene que ver con afectación o en el área cortical, piramidal, o a nivel periférico, o a nivel central en algún momento de la transmisión de la neurona motora, o a nivel periférico en algún nervio efector, ¿sí? Pero a partir de lo que es el sistema piramidal, o sea, el sistema de la vía neuronal. Cuando hablo de vías, recuerden que si hablamos de una neurona que se conecta con otra en sinapsis, que hace sinapsis con otra, establece una vía, ¿sí? Las vías pueden ser eferentes si ejecutan un movimiento o aferentes si reciben lo que se va a procesar como sensopercepción, ¿sí? Entonces, si hay una disfunción o una lesión en vía que tiene que ver con el sistema piramidal, estamos hablando de parálisis. La parálisis, según la zona afectada, se puede clasificar como hemiplegia, monoplegia, paraplegia o cuadriplegia, ¿sí? La etiología puede ser de lo más diversa. Hemiplegia tiene que ver con la pérdida de la motilidad voluntaria en la mitad del cuerpo contralateral al área cortical afectada. La monoplegia si está afectado un solo miembro. La paraplegia, en general, si están afectados los miembros inferiores por lesiones en los haces piramidales, o sea, en la transmisión piramidal de las neuronas motoras piramidales a nivel lumbar dorsal o sacro, y cuadriplegia si están afectados los 4 miembros a partir de lesiones en segmentos cervicales hacia abajo o a partir de lesiones o disfunciones a nivel cortical o medular. Por eso, si hablamos de eferente, recuerden, hablamos desde corteza desde lo más proximal y lo más cerca del eje, hacia lo más distal, ¿sí? Y cuando hablamos de aferente, vamos de lo distal hacia lo proximal. Bien. Parálisis central, cuando hablamos de síndromes piramidales. Hablamos de parálisis central. ¿Pregunta? No. Bueno. Guardala, anotala, ahora va. Hablamos de parálisis central y de parálisis periférica cuando hablamos de síndromes piramidales, ¿sí?
Parálisis central es cuando hay una lesión en el área 4 o en la vía piramidal que se procesa a partir del área 4. Esa parálisis cursa con signo de Babinski, que es funcional. Cuando hablamos, ¿se acuerdan en organización psicomotriz de reflejos arcaicos? Pero que es patológico después de el mes, no recuerdo ahora, 12, 16 más o menos, que ya desaparece porque se va incorporando ese esquema a la organización psicomotriz. Entonces, si aparece signo de Babinski luego, es porque es patológico. Bueno, ¿cuál es una de las de lo que indica signo de Babinski? Parálisis central, ¿sí? La parálisis central cursa también con hipertonía. ¿Qué quiere decir esto? Parálisis es que no puedo hacer un movimiento consciente. Una parálisis puede cursar con hipertonía o con hipotonía. Si cursa con hipotonía, estoy hablando de parálisis central. Y cuando hay hipertonía, no hay atrofia muscular. ¿Sí? En cambio, la parálisis periférica, la lesión ocurre a nivel de la médula o de los pares craneales, ¿sí? O sea, de los nervios que salen a nivel cervical, ¿sí? Que tienen que ver con el movimiento voluntario de los músculos del rostro y de la cabeza en general, o con los nervios que salen a nivel dorsal, lumbar y sacro, pero ya estamos hablando de sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, cuando la lesión o disfunción se da a ese nivel, o sea, a nivel periférico, y esa lesión o disfunción me impide la ejecución de movimientos conscientes, hablamos de parálisis periférica. Y ese tipo de parálisis no cursa con signo de Babinski y es hipotónica o atónica. Y como es hipotónica o atónica, hay menos trabajo muscular o no hay trabajo muscular y por lo tanto el músculo se atrofia. ¿Sí? Entonces, si están haciendo el mapa de ideas para el examen, síndrome piramidal, parálisis central, parálisis periférica, parálisis central, Babinski, hipertonía, parálisis periférica, hipotonía, sin Babinski, ¿sí? Bien. Pregunta. ¿Quién quería preguntar? Yo, profe Alejandra. Alejandra. Leo una consulta porque la parálisis, la hemiplegia, son lesiones corticales, ¿no? La monoplegia pueden ser corticales o medulares y la paraplegia son piramidales. La cuadraplegia, ¿en dónde sería la lesión? Muy linda la pregunta esa, porque implica relacionar contenido. Mirá, si están afectados si están afectados los 4 miembros, ¿sí? Puede ser que sea una parálisis central o puede ser que sea una parálisis periférica. Puede ser que esté afectada la corteza en el área 4 o alguna neurona que hace sinapsis a nivel central, o puede estar afectada toda la médula, desde el nivel cervical hacia abajo, desde el nivel dorsal hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, perfecto. O sea que puede también, tener cualquiera de las dos. Claro, claro. La localización de la lesión o la disfunción
Por eso les indico siempre, hablamos de efector, vamos desde corteza hacia lo más distal, o sea, hacia lo más lejos, ¿sí? Vamos desde área 4 hasta la punta del dedo índice, digamos, ¿sí? O del dedo mayor, como lo más distal, o del dedo gordo del pie, ¿sí? Pero bueno, voy desde área 4 que procesa el movimiento voluntario, ¿sí? Y tiene distintas estaciones en cerebro, y después con tronco, y después con médula, y a partir de médula, si estamos hablando de, por ejemplo, nervios motores en el brazo, nervio braquial, sale a nivel dorsal, y si tengo alguna lesión en médula desde el nivel dorsal hacia abajo, y bueno, voy a tener cuadriplegia, pero también lo puedo tener un poco más arriba, en el área 4. Entonces puede ser periférica o puede ser central, depende. ¿Me explico? Sí, sí, entendido. Muchas gracias. De nada. Gracias a vos por la pregunta. Bien, algunos trastornos que tienen que ver también con síndromes piramidales, lo vamos a ver más en la próxima materia. Afasia de Broca o de expresión, que tiene que ver con la articulación del lenguaje. Trastornos en el control de los movimientos oculares. Paresias. Las paresias son patologías que tienen que ver con disminución en la fuerza de contracción, en el grado de contracción de los músculos, ¿sí? Y que tienen que ver también con una limitación en el rango de los movimientos voluntarios, ¿sí? No es una parálisis, es una paresia, porque puede haber movimiento voluntario, pero ese movimiento o está restringido, limitado, o está debilitado, ¿sí? Bien, sistema motor extrapiramidal. Como veíamos, las áreas extrapiramidales en corteza son las áreas 6 y 8. El área 6 transforma el movimiento voluntario en automático. Su lesión o disfunción también produce hipertonía, parálisis central. Y ahora, después vamos a ver por qué produce hipertonía, ¿sí? Porque tiene que ver con ciertos núcleos de sustancia gris subcorticales que regulan inhibitoriamente el área piramidal, ¿sí? Las áreas 6 y 8, el área 8 tiene que ver con los movimientos automáticos de la cara. Las áreas 6 y 8 tienen conexión con las áreas 5 y 7. ¿Recuerdan cuáles eran las áreas 5 y 7? ¿Con qué tenían que ver? ¿Alguien? Un área de integración. No, integración. Secundaria, ¿no es sensoperceptiva? Sensoperceptiva secundaria. Secundaria, sensoperceptiva. Secundaria, exactamente. Recuerden, están al lado de la sensoperceptiva primaria, hay una organización también así. Entonces, tengan presente, por eso hablábamos de organización psicomotriz y de integración entre lo sensorio y lo motriz, entre lo sensoperceptivo y lo motriz. Las áreas 6 y 8 tienen conexión con las áreas 5 y 7. Por eso hablamos de integración nociopraxica, ¿sí? Porque tengo que tener feedback entre las nocias, entre lo sensoperceptivo y entre lo motor. Uno va alimentando al otro, ¿sí? El movimiento también me da información sensoperceptiva y para realizar movimientos a su vez necesito información sensoperceptiva, ¿sí? Bien. Y por supuesto las áreas 6 y 8 se conectan con área 4, ¿sí? Motora primaria.
Recuerden cuando hablamos de área motora primaria, área motora secundaria, cuando vimos todo ese ciclo, ¿sí? Cuando hicimos todo el ciclo de área sensoperceptiva primaria, secundaria, terciaria, área motora secundaria, área motora primaria. Recuérdenlo. Aunque el examen no sea integrador, de todas maneras, hay conocimientos que los tienen que tener, ¿sí? Bien. Y recuerden, cuando hablábamos de praxias, que hablamos de habilidades motoras adquiridas, ¿sí? Esas habilidades motoras que se comienzan a ejecutar a partir de una decisión voluntaria, pero el plan de ejecución se lleva a cabo de manera involuntaria porque ya está incorporado. No necesitamos pensar esos movimientos. Por ejemplo, cuando estamos yendo en bicicleta, manejando, tejiendo o lo que fuere. ¿Sí? Bien. Otras acciones también que se les pueden ocurrir si están así con ganas de calor en invierno. ¿Sí? Bien. Así prestan un poco de atención y no se duermen. Ya hablamos de esto. Me parece que vamos a llegar re bien. A ver si en una de esas empezamos con... No, ya me estoy entusiasmando de que vamos a poder ver algo de la clase que viene. Las disfunciones, como les decía, en áreas 6 y 8 producen hipertonía porque ahora vamos a ver cómo a través de ciertos núcleos subcorticales regulan inhibitoriamente el área piramidal. Entonces, el sistema extrapiramidal, como decíamos, tiene que ver con los movimientos involuntarios, automáticos y asociados. Si bien el origen ontogénico y la localización son diversos, ¿sí? No salieron todos juntos al mismo tiempo ni se ubican todos en el mismo lugar. Hay zonas extrapiramidales en corteza, como acabamos de ver. Hay zonas extrapiramidales subcorticales, que son áreas de sustancia gris, núcleos de sustancia gris, núcleos de la base se llaman. Y también hay neuronas extrapiramidales, o sea, del sistema extrapiramidal, en lo que se conoce como sustancia reticulada o formación reticulada en tronco, ¿sí? Donde ahí tenemos lo que se conoce como sustancia negra y los núcleos rojos. Este sistema extrapiramidal no tiene conexión con médula espinal. Es una especie de loop que hace de regulación sobre el sistema piramidal a nivel central, pero a nivel encefálico, tanto cortical como subcortical, pero dentro del encéfalo. ¿Está? Por eso hablamos de zonas extrapiramidales en corteza, 6 y 8, núcleos subcorticales, núcleos de la base, que ahora los vamos a ver, y núcleos en formación reticular, en tronco, pero no hay conexión con médula. ¿Está? Y la función del sistema piramidal es el control del tono muscular, o sea, de la postura, modulación de los movimientos voluntarios, estableciendo sinergias entre los músculos agonistas y antagonistas, y organización de los esquemas de movimiento, o sea, de las praxias o nociopraxias, o sea, la automatización de los movimientos. Cuando hablamos, una cosita, cuando hablamos de sinergias entre agonistas y antagonistas,
Piensen, por ejemplo, los que hacen ejercicio, por ejemplo, el músculo agonista y antagonista. El bíceps como antagonista en el brazo tiene el tríceps, ¿sí? Y así, por ejemplo, el cuádriceps con... bueno, no, el cuádriceps no. Se me fue. Isquiotibial. Gracias. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Manberti, Nicolás. Muy bien. Bien. ¿Se acuerdan que estábamos viendo, empezamos a ver algunos núcleos de la base, o sea, núcleos de sustancia gris que tienen que ver con, que forman parte del sistema extrapiramidal y que son subcorticales, que pueden estar en el medio de la sustancia blanca, en el encéfalo o en formación reticular. Son los que están, algunos de ellos están ubicados a nivel mesencefálico en el tronco, ¿sí? Por ejemplo, el núcleo rojo y la sustancia negra, como les comenté recién, que tienen que ver con la modulación de movimientos voluntarios, la formación reticular, ¿sí? Que está dispersa en el tronco, que están en el mesencéfalo, en toda la zona que se conoce como tegmentum. Y acá podemos ver un poco más otros núcleos de los que se conocen como núcleos de sustancia gris, que se conocen como núcleos de la base, en un corte horizontal, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, acá ven el tronco, el cerebelo, acá ven el lóbulo frontal, acá ven la cisura de Rolando, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, frontal, occipital, corte horizontal. Acá vemos el tálamo, los tálamos. Acá vemos el núcleo caudado, globo pálido, putamen. Estos son ganglios, estos son núcleos de la base, ¿sí? Todavía hay muchos libros que siguen hablando de ganglios de la base. De hecho, cuando yo estudié medicina se hablaba de núcleos de ganglios de la base también. Bien, estos son todos núcleos de la base, ¿sí? O sea, núcleos de sustancia gris en el medio de sustancia blanca, subcorticales, no pertenecen a corteza, no son sustancia gris corteza. Recuerdan, por eso les rompía tanto con la anatomía, la neuroanatomía, ¿sí? Porque se sigue usando esto, ¿está? Sigue siendo necesario. ¿Ven acá cómo la cisura de Rolando, cómo se va hacia el interior también? Tengan presente esto. Tengan presente también, acá podemos ver, ¿qué es esto en este corte? ¿Qué es esto? ¿Calloso? No. Esto me parece una Y. El ventrículo, dijiste. Ventrículo, muy bien. ¿Quién fue? Daviche. Muy bien, Daviche. ¿Algo que ver con el Daviche de River, Daviche? Sí. Ah, mire usted. Bueno, no debe haber mucho. Bueno. Bien. Sigamos. Seguimos con núcleos de la base. Interesante los núcleos de la base, porque tienen que ver no solo con la regulación o modulación de los movimientos voluntarios, sino también
que esa modulación tiene que ver con lo emocional. ¿Por qué? Porque están conectados con algunas estructuras límbicas. Esto es lo interesante de los núcleos de la base para nosotros, ¿sí? Como núcleos de la base, que de alguna manera los veíamos en este corte horizontal, Esto ahora se los daría, podemos... perdón, esto se daría por los microgestos cuando una persona de emocionales, porque están conectados con... Absolutamente, sí. Sí, absolutamente. Bien, da para hablar un montón de todo esto. ¿Se acuerdan de las... Les recomiendo la serie Lie to Me. Está basado en un libro muy interesante que el que me pida luego se lo comparto. Hay 2 o 3 libros interesantes con esto. Voy a hacer una pequeña digresión porque creo que estamos bien en tiempo y da como para encontrarle la... ¿Para qué estudio todo esto? ¿No? La razón de por qué se estudia todo esto. A ver, hablando de microgestos, esto no quiere decir que estemos pendientes de cuáles son los gestos, a ver si nos están mintiendo, diciendo la verdad a los pacientes o lo que fuera, porque muchas veces la verdad, porque la verdad es una ficción también, ¿sí? Es una invención. Pero es interesante porque también los gestos se pueden tomar como significantes. Y por ejemplo, fíjense cómo los núcleos de la base, al estar conectados, por ejemplo, con la amígdala, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, bueno, lo vemos en este esquema. Hay microgestos que no se pueden controlar conscientemente porque están directamente conectados a lo límbico, ¿sí? Y si yo no modulé lo límbico, tengo que modularlo muy bien a nivel prefrontal como para evitar cierto gesto, ¿sí? Por eso es mucho más difícil, es mucho más fácil, digamos, lo voy a decir de otra manera. Si yo quiero preguntarle algo a alguien y sé que me puede estar mintiendo, me conviene preguntarlo cuando está ejecutando alguna acción motora, por ejemplo, sirviéndome café. ¿Por qué? Porque va a estar pendiente de la acción motora y va a poder controlar menos la respuesta emocional a la pregunta que yo le estoy haciendo en ese momento. ¿Sí? Mira el profesor, las técnicas que usa. No, yo no las uso, pero es una manera, la verdad que no las uso, pero es una manera de dar cuenta de cómo realmente yo trabajo con asociación, bueno, lo que en teoría se llama asociación libre, tampoco creo en la asociación libre, no es totalmente libre la asociación, pero sí con el fluir, ¿sí? Pero para que se den una idea de cómo hay cierto grado de control, pero nunca el control es total, ¿sí? Por suerte, también. ¿Por qué? Porque es imposible controlar todo lo límbico, ¿sí? ¿Y esto cómo ocurre? Porque los núcleos de la base que regulan inhibitoriamente los movimientos voluntarios están conectados con el sistema límbico. Por ejemplo, los núcleos caudado y putamen, que en conjunto forman un núcleo más grande que se llama cuerpo estriado, parte del putamen con el otro núcleo que se llama globo pálido forman el núcleo lenticular. Fíjense, por ejemplo, cómo terminan de conectarse a través de la cola del núcleo caudado con la amígdala, ¿sí?
Y también tienen conexión, como van a poder ver cuando vuelvan a la clase, con el tálamo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay núcleos extrapiramidales que están conectados con el tálamo y con la amígdala. ¿Ven cómo todo es nociopráxico y emocional al mismo tiempo? Por eso hablábamos también del circuito de Papez ampliado, ¿sí? Y por eso se los volví a mostrar cuando el compañero de ustedes los hizo de una manera mucho más prolija para que les quede visualmente, ¿sí? Porque es importante que tengan en cuenta todo esto, ¿sí? Entonces, es imposible controlar todo, gente. Olvídense, no se puede controlar todo, por suerte. Bien, acá vemos un corte frontal, ¿sí? Corte frontal. Antes veíamos un corte horizontal, ahora vemos un corte frontal. Hacemos un corte así, ¿sí? Y seguimos viendo ubicación, putamen, globo pálido, los tálamos, Creo que era... debajo de los ventrículos laterales. Bancate, banque. Ay, perdón. Ahora va. ¿Sí? Bien. Acá podemos ver algunos núcleos de la base en un corte frontal. ¿Sí? Depende del nivel del corte, por supuesto. ¿Sí? Si es más adelante o más atrás, va a ser lo que voy a ver. Bien. Los núcleos de la base forman varios circuitos. Por ejemplo, el globo pálido interviene en la sincronización tónico-clónica, quiere decir del tono muscular, pero también de la contracción, de impulsos motores que provienen desde la corteza y que tienen que ver con la postura. El cuerpo estriado forma parte de un circuito que va, por lo tanto no es lineal, es un circuito, ¿sí? Que une corteza, cuerpo estriado, globo pálido, tálamo y vuelve a corteza. ¿Sí? También forma un circuito con sustancia negra y el cuerpo estriado, vamos a volver a eso, funciona con el neurotransmisor GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, recuérdenlo. Otro núcleo subtalámico, otro núcleo subcortical, es el núcleo subtalámico de Lewis. Estos son todos núcleos que vamos a ver cuando veamos las patologías, ¿sí? Que tiene que ver con esquemas motores automatizados. E incluimos dentro de los núcleos de la base, pero por la modulación emocional, lo que es la amígdala, ¿sí? Como parte del sistema límbico. ¿Qué es esto? Acá podemos ver algunos circuitos. Esto yo no me acuerdo si lo terminé de hacer un día de mucha obsesión o saqué algo de algún libro, pero es difícil de encontrar esto, así que aprovechenlo. Vamos a volver a este esquema después, pero vayan viendo, este es un resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Tenemos, por un lado, corteza motora primaria, corteza motora secundaria, corteza piramidal, corteza extrapiramidal, corteza sensoperceptiva, ¿sí? Secundaria, en comunicación
con la motora secundaria, que es lo que permite las actividades nociopráxicas, ¿sí? Fíjense cómo esta corteza motora secundaria no tiene conexión con médula, pero sí con corteza motora primaria, regulándola inhibitoriamente. Por eso, cuando se libera, bueno, ahora lo vamos a ver. Cuando no hay más regulación acá, todo lo inhibitorio se va y es todo contracción. A su vez, esta corteza motora secundaria, ¿cómo está regulada? Es todo un esquema muy complejo de modulación. Por eso a mí me gusta más la palabra modulación que regulación, porque modulación, no sé, por lo menos a mí me da la sensación de mayor, de cosa de fluidez, ¿sí? Acá tenemos algunos núcleos de la base, algunos de los cuales están conectados con tálamo, que a su vez está conectado, recuerden los circuitos reverberantes, con corteza sensoperceptiva secundaria y corteza motora secundaria, ¿sí? A su vez, corteza motora secundaria conectada con núcleos de la base, núcleo lenticular, cuerpo estriado, sustancia negra en tronco. Fíjense esto. Fíjense, por ejemplo, este feedback que se produce, que va siendo un equilibrio, que depende de conexiones, que depende de estados emocionales, que depende de reacciones no voluntarias. Fíjense cómo la sustancia negra es un núcleo de sustancia gris que inhibe al cuerpo estriado a través de la dopamina y a su vez el cuerpo estriado a través del GABA, ácido gamma aminobutírico, inhibe a la sustancia negra. Hay un feedback negativo acá, ¿sí? Y cómo, apaguen los micrófonos, por favor, cómo a su vez el cuerpo estriado está conectado con el sistema, con la corteza extrapiramidal y con otros núcleos también conectados con el sistema extrapiramidal. Entonces, si yo de alguna manera, porque hay una disfunción o una lesión o algún problema en la síntesis de dopamina en la sustancia negra, este cuerpo estriado va a dejar de estar inhibido, ¿sí? Por lo tanto, me va a inhibir todavía más a la sustancia negra y además, al dejar de estar inhibido va a inhibir un montón porque va a liberar más neurotransmisor inhibidor sobre el globo pálido, que va a ejercer una mayor acción sobre la corteza premotora. ¿Sí? Ese es un ejemplo para que vayan teniendo la gimnasia de cómo vamos a ver que funcionan los trastornos de los núcleos de la base. Profe, ese es el caso del Parkinson, ¿no? Sí, señorita, ¿quién fue? Catalina Correa. Muy bien, Catalina. Sí, mira, y lo dijiste justo antes de que aparezcan estos cartelitos, ¿sí? Sí, ese es el caso de lo que es un Parkinson, justamente, ¿sí? Pero es el mismo tipo de razonamiento cuando veamos lo que son los balismos, tiene que ver con núcleos subtalámicos de Lewis, y tienen que ver donde está involucrado el glutamato. Bueno,
Es el mismo tipo de razonamiento que hay que hacer cuando estudiamos eso. ¿Sí? Bien. Trastornos del movimiento, cuando hablamos de sistema extrapiramidal. Extrapiramidal. Olvídense del piramidal, ya lo vimos antes, voluntario es otra cosa, ¿sí? Extrapiramidal. Todo esto que vimos de núcleos de la base, o sea, todo esto, extrapiramidal sería esto, esto, ¿sí? Esto es extrapiramidal, ¿está? Lo voy a mencionar de vuelta por las dudas. Extrapiramidal, ¿sí? Extrapiramidal. Estamos acá, ¿sí? Entonces, tenemos síndromes acinéticos o rígidos y síndromes discinéticos. Los síndromes rígidos o acinéticos son los que cursan con hipertonía y uno de sus ejemplos es la enfermedad de Parkinson. Los síndromes discinéticos se tratan de movimientos involuntarios entre los que tenemos los temblores, temblor de reposo, temblor distal, etc. Las coreas, como la corea de Huntington, los movimientos atetóxicos, el valismo, las distonías y las mioclonías. Ahora los vamos a ver. Esta es la clasificación, ¿sí? Bien. Dentro de los síndromes discinéticos, ¿sí? Como les decía, tenemos los temblores, ¿qué son? Son oscilaciones rítmicas de una parte del cuerpo respecto a un punto o plano fijo, ¿sí? Hay tres tipos de temblor: de reposo, postural o intencional. El temblor de reposo ocurre cuando un miembro, en general un miembro de zonas distales, por ejemplo la mano, tiene una oscilación en estado de reposo, ¿sí? Postural es un temblor que ocurre cuando estoy tratando de mantener cierta postura, o sea, donde está implicado el tono muscular, de manera de regular una postura en sentido antigravitatorio, ¿sí? Un temblor que puede ocurrir cuando yo quiero levantar el brazo, por ejemplo, ¿sí? Y un temblor intencional ocurre si yo voy a alcanzar el mate y en ese momento empiezo a tener un temblor, ¿sí? Bien. Depende de la patología el temblor que va a ocurrir, ¿sí? Estamos viendo el concepto primero. La etiología de estos temblores pueden ser primaria, o sea, por alguna patología en los núcleos de la base involucrados, o sintomáticos, o sea, secundarios a trastornos endocrinos o a hipocalcemia, por ejemplo. Las coreas son movimientos involuntarios, arrítmicos, asimétricos, bruscos y breves. ¿Qué quiere decir? Son como pequeñas sacudidas, ¿sí? Ocurren o en reposo o acompañado de movimiento voluntario. Y las atetosis son un tipo de movimiento coreico, pero que ocurre en las extremidades más distales. Cuando hablamos de movimientos coreicos de la mano, estamos hablando de atetosis, por ejemplo, ¿sí? Otros síndromes discinéticos. El valismo es un movimiento, acuérdense, valismo viene, y se van a acordar fácil de esto, del movimiento de lanzar la bala
en la actividad atlética, ¿sí? Es un movimiento involuntario de gran amplitud, proximal, es decir, del hombro y del brazo, ¿sí? Y bueno, como les decía, de gran amplitud, no es un temblor, es un movimiento de gran amplitud, ¿sí? Es una sacudida de gran amplitud. ¿Está? Como el movimiento del que va a lanzar la bala, del atleta que va a lanzar la bala. Otro síndrome discinético son los tics, que pueden ser simples si está involucrado un solo músculo o complejos si están involucrados varios músculos, como el síndrome de Tourette, que pueden ser vocales si hay articulación gutural, por ejemplo, y pueden ser sensitivos ¿en qué sentido? Si son movimientos involuntarios asociados a sensaciones de frío o calor, ¿sí? Dentro de los síndromes discinéticos también tenemos las mioclonías, que son contracciones bruscas e instantáneas, arrítmicas, y las distonías, que son movimientos involuntarios que implican una contracción tónica. Distonía no quiere decir que sea hipotonía, distonía, ¿sí? Que es una contracción tónica lentamente sostenida de algunos grupos musculares. Y hay una discoordinación entre agonistas y antagonistas. Por lo tanto, perturba la postura en un movimiento intencional, por ejemplo en la marcha, ¿sí? Otros trastornos extrapiramidales que luego vamos a ver que se manifiestan en cierto tipo de patologías a su vez. Por ejemplo, la acaticia, que es la incapacidad para mantenerse sentado, que se ve muchas veces en el Parkinson. La ataxia, que tiene que ver con fallas en la coordinación de movimientos complejos, donde en general está involucrado el cerebelo, ¿sí? Pero también alguna vía no cerebelosa que tenga conexión con cerebelo también está involucrada. Entonces, hasta acá vamos a hablar de Parkinson. Terminamos ahora venimos con Parkinson, hacemos un recreo y volvemos a retomar después de Parkinson. Y vamos a retomar después el recreo. Un momentito. Entonces, estos trastornos los podemos tomar como signos, si se quiere, de trastornos mayores extrapiramidales, como el Parkinson, ¿sí? El Parkinson por eso se los muestro antes, ¿sí? El Parkinson es un síndrome hipokinético, o sea que hay lentificación de movimientos o limitación de los movimientos, con hipertonía, con etiología en lesiones degenerativas de la sustancia nigra, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Hay rigidez proximal y temblor distal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puedo tener muy rígido el brazo y temblor en la mano, ¿sí? Hay temblor de reposo, ¿sí? Esa es a diferencia con el síndrome cerebeloso, como vamos a ver, que hay temblor cuando voy a ejecutar un movimiento complejo.
en el Parkinson hay un temblor de reposo, pero que no ocurre durante el dormir. Es un temblor de reposo en vigilia. ¿Sí? Otra característica del Parkinson, en general, es que en la postura de pie hay una inclinación hacia adelante con aumento de la base de sustentación. Los movimientos son pobres y lentos, no solo en los miembros, sino también en los músculos del rostro, por eso hay hipomimia. Hay un aumento de la apertura palpebral, por eso se llama cara de máscara. Trastornos en la marcha, alteración de algunos reflejos, braquivasia, como les decía, aumento de la base de sustentación e inestabilidad al girar, porque todo tiene que ver con el sistema extrapiramidal que está regulando los movimientos voluntarios. Otras características, como veíamos recién, esa dificultad para estar sentado, para mantenerse sentado, debilidad muscular, y todo esto implica manifestaciones psíquicas, porque imagínense una persona que está sufriendo, padeciendo este tipo de trastornos, va a empezar secundariamente a estos trastornos, seguramente a cursar con incontinencia emocional, porque empieza a depender de otros, empieza a no poder controlar los movimientos voluntarios. Puede cursar con viscosidad, ya vimos lo que es viscosidad en la clase anterior. Puede cursar con agresividad, trastorno del sueño, depresión y ansiedad. De hecho, se manifiesta en la acaticia. Pero a su vez, y además, no secundariamente a estos trastornos, sino como parte primaria de los trastornos, el Parkinson puede cursar con desorganización psíquica. ¿Por qué? Porque puede afectar a nivel central, originando estados confusionales e incluso alucinaciones. Por eso hay un diferencial, que lo vamos a ver al final de este tema, entre demencias corticales y demencias subcorticales. Vamos, por ejemplo, vamos de vuelta, ya habíamos hecho el ejercicio de lo que sería una lesión, una enfermedad, un Parkinson por lesión, puede ser por disfunción, en general es lesión, no se conoce del todo la etiología, en sustancia negra, que provoca un déficit de síntesis de dopamina, por lo cual queda liberado el cuerpo estriado para ejercer acción inhibitoria sobre el globo pálido, que actúa estimulando corteza premotora, ¿sí? Con todas con todos los trastornos de hipertonía y dificultades de coordinación, etc. ¿Sí? Cuando veamos las otras patologías, volvemos de vuelta a este tipo de esquema y lo vamos relacionando también. O por lo menos vamos teniendo presente, cuando lo vemos en el texto de este video y en el texto del libro, y en las descripciones de los videos que están en el módulo correspondiente que ya está publicado, vamos relacionando la signosintomatología con
la base neurofuncional, ¿sí? Y cómo eso, por supuesto, influye en la conducta. Características conductuales del trastorno de Parkinson. Como decíamos, viscosidad, algunos arranques coléricos, algunos casos evolucionan en demencias. Hay manifestaciones de auto o heteroagresión que tienen que ver con esta imposibilidad del control voluntario de los movimientos, ¿sí? Y como les decía, trastornos del sueño, depresión, problemas de impulsividad también. Vamos a dejar acá por un rato. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe, tengo una pregunta que quería hacer. Bien, profesor. Sí, no puedo mascar chicle y ejercer esta acción al mismo tiempo. No estoy mascando chicle, pero es una manera. Profe, tiene un cartelito en el PowerPoint de... Sí, es lo que estoy tratando de arreglar para salir de... para poder verlos, dejar de compartir. Ahí estamos. Bien. Es que justo estaba pensando en otra cosa menor, ¿no? El trastorno por déficit de atención tiene bajo control del impulso. Y yo linké, bajo control del impulso debería ser en la área 4 y 5, ¿no? Porque son movimientos voluntarios, que son el piramidal. Como yo tengo bajo control del impulso, cuando quiero realizar una acción, acabo realizando como, no sé. Yo saqué de esto porque recuerdo que cuando hice los testeos había uno que la psicóloga hacía algunas acciones con la mano y yo tenía que repetir y a veces como por el bajo control del impulso hacía cosas mal. Sí, está bien, pero eso depende también porque pueden estar involucradas. A ver, es más complejo, ¿sí? Puede estar involucrado el prefrontal, puede estar involucrada las áreas premotoras también, ¿sí? Depende de dónde esté. Y depende si es a nivel de síntesis de neurotransmisor y qué tipo de neurotransmisor y dónde, ¿sí? O es a nivel de una vía, ¿está? Ah, sí, sí, sí. Pero de todos modos, la manera de razonarlo está bien, ¿eh? Ojo. Lo que te quiero decir con esto es que no necesariamente tiene que ver específicamente con eso. Puede que sí, puede que no. Ah, ¿Sí? ok. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Más allá de que evidentemente hay que leerlo y hay que volver al tema. ¿Pero Sí, se entiende? Sí, ¿Sí? se entiende. Sí, se entiende, profe. A ver, yo no los estoy viendo a todos, lamentablemente, en Teams. Pero somos 80 y pico, así que me interesaría que si alguno no entiende, lo diga. ¿Sí? Profe, ¿le hago una consulta? De esto Sí. último que dijo, usted dijo que la dopamina se inhibe. Se inhibe la síntesis de dopamina que actúa inhibitoriamente sobre otro núcleo de la base, sí. Perfecto. Pero los movimientos son, o sea, ya que está inhibida la dopamina, ¿es porque aumenta la cantidad de acetilcolina? ¿Y por eso se dan los movimientos involuntarios? Mira, tendríamos que volver, pero está bueno, está bueno. Mira, vamos a volver al esquemita. Así ustedes también, que lo van a tener grabado, lo pueden ver haciendo Está buena la stop. pregunta. A ver. Porque eso como que me quedó ahí en la nebulosa, o sea, ¿por qué son los movimientos involuntarios del Parkinson? Si es ya que se inhibe la dopamina, que es la que controla, o sea, ¿es porque hay aumento de acetilcolina? Sí, ahora te lo voy a mostrar. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí. Bien. Lesión degenerativa en sustancia negra.
¿Sí? Menor síntesis y liberación de dopamina. Por lo tanto, el cuerpo estriado deja de estar inhibido. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, se inhibe más el globo pálido, porque se descontrola la acción del cuerpo estriado, que es inhibitoria sobre el globo pálido. ¿Sí? Estas son algunas de las vías. A su vez, que actúa sobre el área 6 y 8. ¿Sí? Que actúa ¿cómo? Que actúa estimulando área 6 y 8. ¿Sí? Sí. Que actúa estimulando el núcleo caudado y el putamen. Y a su vez, regulando la corteza motora primaria. ¿Sí? Esa es la vía que explica la hipertonía. ¿Sí? Porque yo sigo estimulando corteza motora. O sea, estoy perdiendo feedback negativo, control inhibitorio, a través de una vía bastante compleja sobre corteza motora. ¿Sí? ¿Se entiende? Y directamente sobre toda el área que tiene que ver con la regulación del tono muscular. ¿Está? Sí, pero si yo sigo este recorrido sería por aumento de la GABA. Claro, aumenta GABA porque tengo menos dopamina. Sí, pero ¿y la acetilcolina? Porque la acetilcolina también sería, o sea, liberada. Sí. ¿Y esa también no me afectaría a los movimientos? Acá no, porque acá el cuerpo estriado está inhibiendo, acá se libera la acción del cuerpo estriado. ¿Y cuál es la acción del cuerpo estriado? Inhibir al globo pálido, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, el globo pálido está más inhibido. Ah, y el globo pálido es el que me ejecuta, o sea, me limita los movimientos, o sea, me libera los movimientos involuntarios. Como veíamos por acá. Sincronización tónico-clónica de los impulsos motores y posturales simples. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Hay que recorrerlo a esto. Por eso lo hice de esta manera. ¿Está? Bien. Esto más que nada, porque ustedes cuando vean, cuando lo estudien del libro, ya saben que tienen que estudiar el libro, ¿no? Que les conviene estudiar del libro, etcétera, ¿no? No sé si... Sí. Bien. Excepto las partes puntuales que ya nombraron. Claro. Por supuesto que tienen el soporte visual de las filmaciones de los distintos trastornos que están en Canvas y tienen el soporte de YouTube de esta clase, ¿sí? Ustedes, depende del tiempo, del deseo, de las ganas y de la facilidad que tengan. A algunos les puede ser más fácil estudiar de una manera, a otros de otra, ¿sí? Pero si ustedes tratan de estudiarlo memorísticamente del libro, lo pueden estudiar y hasta les puede ir bien en el examen. Pero quizás a alguno le interesa más leerlo del libro, pero ir al esquema que les acabo de compartir y ahí lo terminan de entender más, ¿sí? Y de todas maneras, si lo estudian de memoria, sepan que está todo interconectado.
que lo gnósico está conectado con lo práxico y está a su vez conectado con lo límbico, ¿sí? Y con la función ejecutiva, ¿sí? Y en todo caso, ¿qué es? ¿Conveniente estudiar de memoria o no? Eso va en cada uno. Lo que les quiero decir es que más allá de cómo estudien, tengan presente el concepto de que está todo interconectado, de que está todo modulado, de que es complejo y que todo ese funcionamiento, en última instancia, está involucrado con lo emocional y que cualquier trastorno, así sea anatómico, tiene consecuencias emocionales. ¿Está? Ese tipo de razonamiento, de forma de abordar, de forma de abordaje, es lo que me interesa que les quede también como mensaje de esta materia. ¿Sí? Bueno, son 20:35. Si les parece, vamos a estar bien. Vamos a hacer 15 minutos de recreo. ¿Les parece? Sí, perfecto, profe. Sí, dale, profe. 20:50 volvemos a clase. ¿Está? Perfecto. Dale.